Se rieron de él sin imaginar que ese gesto marcaría un antes y un después dentro de aquel hospital. Un sacerdote anciano, una mujer sin esperanza médica y un grupo de doctores convencidos de tener todas las respuestas. Lo que ocurrió después no solo los dejó en silencio, sino que expuso una verdad que muchos prefieren ignorar. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te va a impactar. Y antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque esta historia no es un cuento, es una pregunta incómoda que todavía sigue resonando. Finales de los años 90, una clínica privada en el norte de México, pasillos limpios, luces frías, batas blancas y un lenguaje médico que suena preciso, pero puede ser brutal cuando se traduce a la vida real. Elena, 57 años, madre de familia, creyente, ingresada por una enfermedad neurológica progresiva. Los médicos no hablaban con crueldad, hablaban con seguridad, con esa calma profesional que suele esconder una sentencia definitiva. Términos largos, explicaciones técnicas, gráficos, porcentajes, estudios citados como si fueran leyes inquebrantables. Pero el mensaje era uno solo, y todos lo entendieron sin que hiciera falta repetirlo. Esto no va a mejorar, solo va a empeorar. Perderá fuerza, perderá coordinación, perderá autonomía. Primero caminar será difícil, luego imposible, y finalmente dependerá de otros incluso para las tareas más básicas. Los informes no dejaban espacio para la esperanza. Hablaban de degeneración, de tratamientos paliativos, de control del avance, nunca de recuperación. La familia escuchaba en silencio. El esposo bajaba la mirada, los hijos apretaban los puños, porque cuando la medicina decide que ya no hay nada que hacer, el aire se vuelve pesado. Y aquí aparece una de esas realidades incómodas que pocos quieren aceptar. Cuando la ciencia siente que ya dijo todo lo que podía decir, empieza a protegerse a sí misma, no a la persona. Elena seguía allí, consciente, escuchando, sintiendo cómo su futuro se achicaba con cada conversación, cómo su nombre se perdía entre números de habitación y códigos clínicos. Su esposo preguntaba si existía alguna alternativa, algo más que intentar, y la respuesta siempre volvía al mismo punto. No hay evidencia, no está indicado, no es recomendable. Y así, sin decirlo explícitamente, la puerta se fue cerrando, no de golpe, sino con suavidad, para que no sonara tan cruel. Los médicos no eran villanos, eran profesionales convencidos de estar haciendo lo correcto, pero la certeza absoluta tiene un efecto secundario peligroso. Apaga la escucha, apaga la duda, apaga la posibilidad, y cuando eso ocurre, la medicina deja de ser un puente y se convierte en un muro. La familia empezó a sentirlo en la piel, en la forma en que ya no se hablaba de Elena en futuro, solo en términos de manejo y adaptación. Y fue en ese clima de silencio controlado donde surgió una pregunta que nadie se atrevía a formular dentro del hospital. ¿Y si todavía no está todo dicho? Porque cuando la medicina cierra la puerta, no siempre significa que la historia terminó. A veces solo significa que alguien más va a tocar desde afuera. Después del diagnóstico, vino algo aún más silencioso que la enfermedad: la resignación institucional. No hubo gritos ni malas palabras, hubo procedimientos, horarios, protocolos y una forma de tratar a Elena que fue cambiando sin que nadie lo dijera en voz alta. Las visitas se volvieron más breves, las explicaciones más automáticas, las frases empezaron a repetirse como un disco conocido. Vamos a controlar el avance, vamos a manejar los síntomas, vamos a hacerla sentir lo más cómoda posible. Palabras correctas, bien intencionadas, pero que escondían una verdad dura. Ya no esperamos nada distinto. Para la medicina el caso estaba cerrado, no porque faltara conocimiento, sino porque el sistema ya había decidido hasta dónde estaba dispuesto a acompañar. Y aquí aparece una de esas realidades incómodas que pocos quieren aceptar. Cuando la ciencia siente que ya dijo todo lo que podía decir, empieza a protegerse a sí misma, no a la persona. Elena seguía allí, consciente, escuchando, sintiendo cómo su futuro se achicaba con cada conversación, cómo su nombre se perdía entre números de habitación y códigos clínicos. Su esposo preguntaba si existía alguna alternativa, algo más que intentar, y la respuesta siempre volvía al mismo punto. No hay evidencia, no está indicado, no es recomendable. Y así, sin decirlo explícitamente, la puerta se fue cerrando, no de golpe, sino con suavidad para que no sonara tan cruel. Los médicos no eran villanos,
Eran profesionales convencidos de estar haciendo lo correcto, pero la certeza absoluta tiene un efecto secundario peligroso. Apaga la escucha, apaga la duda, apaga la posibilidad. Y cuando eso ocurre, la medicina deja de ser un puente y se convierte en un muro. La familia empezó a sentirlo en la piel, en la forma en que ya no se hablaba de Elena en futuro, solo en términos de manejo y adaptación. Y fue en ese clima de silencio controlado donde surgió una pregunta que nadie se atrevía a formular dentro del hospital. ¿Y si todavía no está todo dicho? Porque cuando la medicina cierra la puerta, no siempre significa que la historia terminó. A veces solo significa que alguien más va a tocar desde afuera. Fue una decisión tomada casi en secreto, no por rebeldía, sino por necesidad. Una de las hijas de Elena buscó algo que el hospital ya no ofrecía. No una cura, sino compañía. Llamó a la parroquia donde servía el padre Moisés Lárraga, un sacerdote conocido en la región no por milagros ni discursos ruidosos, sino por escuchar sin prisa y rezar sin prometer nada. Moisés ya era un hombre mayor. Caminaba despacio, hablaba bajo y no imponía su fe, simplemente la vivía. Aceptó la visita sin hacer preguntas incómodas, sin generar expectativas, porque nunca se presentó como alguien especial. Cuando llegó al hospital, su presencia pasó casi desapercibida. Sosana sencilla, rosario gastado, ningún gesto teatral, pero bastaron unos minutos para que algunos notaran algo que no encajaba con la lógica del lugar. No traía soluciones, traía calma, y eso, en un entorno dominado por certezas técnicas, suele incomodar. Fue recibido con una cortesía fría, sonrisas tensas, miradas que decían, aquí no hace falta esto. Uno de los médicos comentó en voz baja algo que sonó a burla, como si la oración fuera un recurso infantil frente a los diplomas colgados, en la pared. Y ahí se marcó una línea invisible, no entre ciencia y fe, sino entre soberbia y humildad. Moisés no respondió, no discutió, no intentó defenderse. Pidió permiso para entrar, porque incluso para rezar sabía pedirlo, y ese gesto simple ya lo colocó fuera del juego de poder. Para muchos era solo un sacerdote más, un visitante irrelevante dentro de un sistema que ya había decidido el final. Nadie esperaba nada de él, nadie lo consideraba parte de la historia, y precisamente por eso, nadie se preparó para lo que iba a ocurrir. Porque a veces los cambios más profundos no llegan anunciados, llegan envueltos en silencio. Y el padre Moisés, sin saberlo, estaba a punto de entrar en una habitación donde no solo se enfrentaría a una enfermedad, sino a una certeza que creía no necesitar cuestionarse. No hubo luces especiales ni gestos solemnes, solo una habitación común, una habitación con una cama metálica y una mujer cansada que ya había escuchado demasiadas palabras técnicas. El padre Moisés entró despacio, como quien sabe que pisa terreno sensible. No llevaba objetos llamativos ni preparó ningún ritual. Se sentó junto a Elena, tomó su mano y antes de decir una sola palabra le preguntó algo que nadie más había preguntado ese día, si quería rezar. Ella respondió con un leve movimiento de cabeza y los ojos llenos de lágrimas. Afuera, dos médicos observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. No intervinieron de inmediato, pero su incomodidad era evidente, porque hay cosas que el sistema tolera mientras no se noten demasiado, y la fe visible suele ser una de ellas. Uno de ellos lanzó una advertencia disfrazada de protocolo, que no interfiriera con el tratamiento. Moisés respondió con calma, sin ironía, sin desafío. No vengo a interferir, vengo a pedir. Y esa frase desarmó cualquier discusión. La oración fue breve, sencilla, casi silenciosa. Palabras conocidas, sin promesas, sin declaraciones grandilocuentes. Pidió fortaleza, pidió paz y dejó la sanación en manos de Dios, si así lo quería. Nada que pudiera ser registrado en un informe clínico, pero todo lo suficiente para tocar algo profundo. Mientras rezaba, no buscaba convencer a nadie, no miraba a los médicos, no levantaba la voz, solo acompañaba. Y ese acompañar fue precisamente lo que muchos no querían ver, porque rompe la lógica del control. Cuando terminó, se levantó con el mismo cuidado con el que había entrado, sin esperar reacción alguna, y sin embargo, algo había cambiado. No en las máquinas, no en los estudios, sino en el ambiente. Una tensión extraña quedó flotando en el aire, como si esa escena hubiera tocado una fibra que nadie quería reconocer. Para los médicos fue apenas un momento incómodo, algo que pronto olvidarían, o eso creían, porque sin saberlo, aquella oración discreta había sembrado una duda peligrosa, la posibilidad de que no todo lo que importa puede medirse, y esa idea, en un lugar construido sobre certezas, era mucho más perturbadora que cualquier diagnóstico. Nada ocurrió de inmediato, no hubo escenas espectaculares ni reacciones dramáticas. Todo empezó de la forma más discreta posible. Esa misma noche,
Elena sintió algo distinto en las piernas. No dolor, no alivio total, sino una sensación extraña, como un calor interno que no sabía explicar. Pensó que era cansancio, efecto de los medicamentos o simple imaginación, porque cuando te han dicho tantas veces que no hay esperanza, tu mente aprende a desconfiar incluso de las buenas señales. Al día siguiente, intentó mover los pies y notó que respondían con un poco más de facilidad. Apenas un detalle, algo tan pequeño que podría pasar desapercibido, pero no lo hizo. Los médicos lo registraron con lenguaje técnico. Leve mejoría en la movilidad distal. Una frase neutra, fría, diseñada para no despertar preguntas. 2 días después, con ayuda, Elena logró ponerse de pie durante unos segundos. Su esposo no pudo contener las lágrimas, sus hijos se miraron incrédulos y el ambiente en la sala cambió. Ya no era solo expectativa, era desconcierto. Los médicos reaccionaron rápido, explicaciones breves, recordatorios sobre remisiones espontáneas, advertencias de no generar falsas esperanzas. Todo perfectamente razonable, todo perfectamente defensivo, porque aquí entra en juego una verdad incómoda. Cuando algo se sale del guión, el sistema intenta devolverlo a la normalidad lo antes posible. Sin embargo, los avances continuaron, lentos pero constantes. Cada pequeño progreso hacía más ruido que el anterior porque no encajaba con el pronóstico inicial. No era una recuperación completa, no era un milagro de película, pero era suficiente para incomodar. Los informes empezaron a usar palabras como inesperado y atípico, términos elegantes para decir no sabemos por qué. Y ahí empezó la verdadera tensión, no entre fe y ciencia, sino entre certeza y duda, porque cuando lo improbable empieza a pasar, obliga a todos a detenerse y mirar de nuevo. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Al principio nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaban. Algo no cuadraba. Los avances de Elena seguían ahí, firmes, medibles en pasos, en equilibrio, en fuerza recuperada, y cada paso debilitaba algo más que una enfermedad, debilitaba la certeza absoluta de quienes se habían reído. Los títulos colgados en las paredes seguían ahí, intactos, pero ya no pesaban igual, porque el verdadero temblor no estaba en los diplomas, estaba en la seguridad interior, esa que no se aprende en la universidad. Algunos médicos empezaron a callar, otros a endurecerse, porque cuando la soberbia se ve amenazada, tiene 2 caminos, o volverse humilde o volverse agresiva. Y en aquel hospital, la balanza todavía no se inclinaba, pero ya nadie podía fingir que todo seguía igual. Al principio, nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaban. Algo no cuadraba. Los avances de Elena seguían ahí, firmes, medibles en pasos, en equilibrio, en fuerza recuperada, y cada paso debilitaba algo más que una enfermedad, debilitaba la certeza absoluta de quienes se habían reído. Los títulos colgados en las paredes seguían ahí, intactos, pero ya no pesaban igual, porque el verdadero temblor no estaba en los diplomas, estaba en la seguridad interior, esa que no se aprende en la universidad. Algunos médicos empezaron a callar, otros a endurecerse, porque cuando la soberbia se ve amenazada, tiene 2 caminos, o volverse humilde o volverse agresiva. Y en aquel hospital, la balanza todavía no se inclinaba, pero ya nadie podía fingir que todo seguía igual. La mejoría de Elena ya no podía ignorarse, y eso activó un mecanismo silencioso que muchos conocen, pero pocos nombran, el de la autoprotección institucional. Comenzaron las conversaciones a puertas cerradas, las miradas incómodas, las frases medidas con cuidado, no por el bien de la paciente, sino por el control del relato. Algunos médicos empezaron a evitar la habitación cuando el padre Moisés estaba presente, no por enojo directo, sino por incomodidad, porque su sola presencia recordaba algo que no encajaba en los protocolos. Surgió la preocupación por los rumores, por lo que podían decir otros pacientes, por la palabra que nadie quería pronunciar, milagro. Y cuando una institución teme una palabra, suele intentar enterrarla bajo procedimientos, reuniones y advertencias. El sacerdote fue llamado a conversar con la dirección del hospital. El tono fue cordial, pero firme. Respeto por su labor espiritual, necesidad de discreción, evitar malos entendidos. Moisés escuchó sin discutir y respondió con una claridad que descolocaba. Nunca he prometido nada, solo rezo. Pero incluso eso parecía demasiado, porque el problema ya no era lo que él hacía, sino lo que otros podían interpretar. El sistema no estaba peleando contra la fe, estaba peleando contra la pérdida de control. Mientras tanto, Elena caminaba cada vez mejor y cada paso reforzaba la tensión.
los informes seguían hablando de evolución favorable inesperada, una forma elegante de no decir demasiado, porque admitir que algo escapaba a la lógica abría una puerta peligrosa, la de la duda. Y para un sistema que se presenta como seguro y predecible, la duda es una amenaza. Así comenzó una especie de guerra fría, sin gritos ni escándalos, pero cargada de miedo y orgullo. Nadie quería negar lo que estaba pasando, pero nadie quería reconocerlo del todo. Y en ese equilibrio frágil, el sistema se defendía no atacando, sino intentando que todo volviera a la normalidad, como si el silencio pudiera borrar lo que ya había sido visto. No fue de un día para otro, ni ocurrió como en las historias exageradas que suelen contarse después. Fue un proceso lento, irregular y profundamente real. Elena empezó a caminar con ayuda, pasos cortos, inseguros pero firmes. Cada avance parecía pequeño visto de forma aislada, pero juntos construían algo que nadie había pronosticado. La mujer que había llegado resignada a perder su movilidad, ahora recorría el pasillo con una mezcla de temor y esperanza. Las enfermeras la animaban, la familia la miraba sin poder creerlo del todo, y los médicos observaban en silencio, porque ya no había burlas ni explicaciones rápidas, solo una realidad que se imponía. Los informes médicos seguían utilizando un lenguaje prudente. Hablaban de progresión favorable inesperada, términos diseñados para describir sin comprometerse. Pero fuera del papel, la escena era otra. Elena sonreía, se mantenía erguida, recuperaba algo más que fuerza en las piernas, recuperaba dignidad. Cada día necesitaba menos apoyo. Primero dejó el bastón por momentos, luego logró recorrer distancias cortas sin ayuda. Y esos gestos simples eran más elocuentes que cualquier diagnóstico. El hospital entero empezó a cambiar de clima. Algunos pacientes preguntaban por ella, otros pedían ver al sacerdote que rezaba, y eso generaba una tensión nueva, porque la esperanza es contagiosa y el sistema no siempre sabe cómo manejarla. Para la familia era un regalo, para los médicos un desafío silencioso, porque nadie había prometido esa evolución y sin embargo estaba ocurriendo. Elena no hablaba de milagros, hablaba de agradecimiento, no se proclamaba curada, pero caminaba, y ese hecho, simple, concreto, visible, era imposible de esconder. La mujer que debía prepararse para una silla de ruedas ahora cruzaba el pasillo con paso lento pero seguro. Y sin decir una sola palabra, estaba contando una historia que muchos no querían escuchar. La recuperación de Elena obligó a que dos mundos que suelen evitarse se miraran de frente. No como enemigos declarados, sino como realidades incómodas que ya no podían ignorarse. La familia pidió explicaciones, quería entender qué había pasado. El hospital aceptó revisar el caso, no tanto por curiosidad científica, sino por presión. El expediente fue analizado una y otra vez por distintos especialistas. El diagnóstico inicial seguía siendo el mismo. Los estudios no mostraban cambios proporcionales a la mejoría física, y eso generaba un silencio espeso, porque nadie podía señalar un error claro, ni una causa directa. Uno de los médicos lo dijo con cautela: no podemos afirmar que fue un milagro, pero tampoco podemos decir que fue solo el tratamiento. Y esa frase, tan breve como honesta, dejó a todos incómodos, porque no cerraba nada, habría más preguntas. El padre Moisés no fue invitado a esa discusión, quizá porque su presencia hacía más difícil fingir neutralidad. Mientras los profesionales debatían, Elena seguía caminando, y ese contraste hablaba por sí solo. No había discursos, no había confrontación directa, pero la tensión estaba ahí, flotando en cada pasillo. Fe y ciencia no chocaban en una discusión abierta, chocaban en la realidad diaria, en un cuerpo que respondía sin permiso. Para algunos médicos esto era un caso raro, una excepción estadística. Para la familia era una gracia, y para el sistema era un problema narrativo, porque cuando dos explicaciones no se excluyen, pero tampoco se anulan, el control se debilita. Nadie quería declarar una victoria, nadie quería aceptar una derrota, y en ese espacio incómodo, donde la razón no alcanzaba y la fe no imponía, ambos mundos quedaron frente a frente, no para vencer, sino para reconocer que quizá no todo cabe en una sola fórmula. Y esa admisión, aunque mínima, era ya una grieta profunda en una seguridad que parecía inquebrantable.
El caso de Elena nunca se convirtió en un estudio académico ni en una conferencia médica. No apareció en revistas especializadas, ni cambió protocolos oficiales. Y precisamente por eso dejó una huella más profunda. Porque lo que no se puede medir suele ser lo primero que el sistema intenta olvidar. Elena fue dada de alta caminando, no como una atleta ni como una celebridad, sino como una mujer que había recuperado una parte de su vida que le habían dicho que perdería. Los médicos la despidieron con profesionalismo, algunos con alivio, otros con una incomodidad que no sabían nombrar. El hospital siguió funcionando, pero las preguntas se quedaron, escondidas en conversaciones privadas, en miradas largas frente a expedientes que ya no parecían tan sólidos. El padre Moisés continuó con su rutina, visitando enfermos, rezando en silencio, sin hablar de lo ocurrido, sin buscar reconocimiento. Y esa actitud fue parte del legado, porque no convirtió la historia en bandera, la dejó donde pertenecía, en la vida de quienes la habían vivido. Algunos médicos cambiaron sutilmente, no abandonaron la ciencia, pero dejaron de burlarse de la fe. Otros prefirieron archivar el caso bajo la etiqueta de excepcional, como si una palabra pudiera cerrar la herida del orgullo. Pero no todos los archivos se sellan del todo. Con el tiempo, Elena siguió caminando, cuidando de su familia, viviendo con gratitud y con una memoria que mezclaba luz y tristeza. Y el nombre del padre Moisés empezó a circular como un susurro respetuoso, no como el de un milagrero, sino como el de alguien que estuvo presente cuando más hacía falta. Ese fue el verdadero legado, no una prueba irrefutable, sino una duda persistente, una fisura en la certeza absoluta, porque lo que más incomodó no fue que una mujer se levantara de la cama, sino que nadie pudiera explicar completamente cómo. Y eso es algo que ningún sistema logra archivar para siempre. Esta historia no terminó en aquel hospital, ni con un informe médico. Cerró en una pregunta que sigue viva, porque cuando la fe y la ciencia se cruzan, lo que realmente queda expuesto no es un diagnóstico, sino la humildad o la falta de ella. El padre Moisés nunca buscó protagonismo, y Elena nunca pidió ser un caso extraordinario, pero juntos dejaron una lección que incomoda hasta hoy, que no todo puede medirse y que no todo lo valioso cabe en un expediente. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a dejar tu like, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Escribe en los comentarios qué opinas de lo que ocurrió y desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y ahora no te vayas, porque el video que está apareciendo en pantalla es aún más interesante y apasionante que este, y te va a dejar pensando mucho más de lo que imaginas.